Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa de educación continua de Bind the Insight. Mi nombre es Florencia Delgado, yo soy directora científica de la compañía para Sudamérica y es un gusto para mí darles la bienvenida una vez más a un seminario web que en esta oportunidad tenemos el agrado de tener un invitado especial y por lo tanto hace que este seminario sea también especial y me es muy grato ver que muchísima gente que le ha resultado interesante el tema. Tenemos casi 200 registrados de todos los países de Latinoamérica, así que bueno, les agradezco el gusto, el interés y por supuesto acompañarnos en cada una de las iniciativas. No voy a perder más tiempo, le voy a pasar la palabra a mi compañera, la doctora Elisa Arroeta, que reside en México y que trabaja sí, muy cercanamente al doctor Eduardo Martín Nares y es quien nos lo va a presentar a todos nosotros. Espero que disfruten el seminario. Muy buenas tardes. Hola, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentar al doctor Eduardo Martín Nares, con quien he tenido la fortuna de trabajar recientemente con esta enfermedad relacionada a IgG4. Lo considero un verdadero experto y sin lugar a dudas va a ser un seminario bastante útil para todos. Él actualmente está haciendo su subespecialidad en reumatología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, acá en la Ciudad de México. Es maestro en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y forma parte de los comités americano y europeo para el estudio de esta enfermedad. Así que bueno, doctor, te dejo el micrófono. Muchas gracias por tu participación. Bueno, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Pues muchas gracias a Florencia y a Elisa por la invitación a dar este seminario. Se titula Generalidades y diagnóstico de la enfermedad relacionada a IgG4. Al final va a haber tiempo para preguntas, pueden írselas mandando a Florencia y Elisa. Y el contenido de esta charla va a tratar de dar respuesta a estas cuestiones, que es la enfermedad relacionada a IgG4, cuáles son sus manifestaciones clínicas, en quién sospecharla, cómo se diagnostica, qué biomarcadores existen, cómo se aborda y cuál es su tratamiento. En cuanto a la primera pregunta, ¿qué es la enfermedad relacionada a IgG4? Es una enfermedad autoinmune multisistémica que se caracteriza por tres cosas. Lesiones fibroesclerosantes formadoras de organomegalias, masas o pseudotumores, como pueden ver en estas imágenes, concentraciones elevadas de IgG4 séricas, que es por esto que se le da el nombre, e infiltración tisular extensa por células plasmáticas IgG4 positivas, como ven en esta imagen. Se considera que es una enfermedad multisistémica, prácticamente puede afectar todos los órganos, con predilección para algunos que vamos a estar viendo a lo largo de la charla. Y aunque se considera que es una enfermedad nueva, porque apenas se acaba de caracterizar hace algunos años, en realidad el primer caso reportado data de 1882, cuando Mikulicz reportó acerca de una enfermedad simétrica peculiar de las glándulas lacrimales y salivales. Aquí pueden ver la imagen clínica, o más bien el dibujo clínico en ese entonces, de un paciente con la enfermedad de Mikulicz, la creadenitis, las parótidas aumentadas de tamaño, las glándulas submandibulares y las glándulas sublinguales, con fotos de pacientes actuales que pueden ver, pues se comportan igual. Y las otras manifestaciones de la enfermedad también se fueron reportando a lo largo de los años. También pueden ver que los primeros reportes, por ejemplo, del tumor de Kuttner, que es el aumento de las submandibulares, data de 1896, de la tiroiditis de Riedel en el 1896, de la enfermedad de Ormond o fibrosis retroperitoneal de 1948 y de la pancreatitis autoinmune o pancreatitis esclerosante en 1951. Y pues por mucho tiempo todas estas enfermedades se consideraban que eran enfermedades inflamatorias pero organoespecíficas, es decir, pues la tiroiditis de Riedel se limitaba ahí a la tiroides, era un proceso idiopático, también la enfermedad de Ormond y todas las demás. Se consideraba entonces que eran enfermedades individuales y no se conocía pues que compartían la misma etiología. Fue hasta el 2001 cuando investigadores japoneses, los japoneses fueron los primeros que empezaron a caracterizar esta enfermedad, encontraron que en pacientes con pancreatitis esclerosante, que antes se llamaba así la pancreatitis autoinmune, estos pacientes tenían niveles elevados de IgG4 en suero.
Luego ellos mismos comenzaron a ver que los pacientes con pancreatitis autoinmune podían tener manifestaciones extrapancreáticas y ellos dijeron que en realidad se trata de una enfermedad sistémica. Y por otro lado, otras especialidades, aquí obviamente la pancreatitis pues la ven los gastroenterólogos, pero por otro lado, los otorrinos viendo los MICULIX, los oftalmólogos viendo las adenitis esclerosantes crónicas, también encontraron lo mismo, que había elevación de IgG4 en estos pacientes y que tenían manifestaciones histopatológicas similares. Y es así que en el 2009, entre el 2009 y el 2010, se propuso que todas estas entidades pues formaban parte de la misma enfermedad. Al principio se le llamó síndrome linfoproliferativo multiorgánico IgG4 positivo, y fue hasta 2010 que ya se le dio como tal el nombre de enfermedad relacionada a IgG4. La incidencia de la enfermedad solo se ha calculado en Japón. Ellos reportaron que está entre 0.2 a 1 por cada 100.000 habitantes, pero se considera a nivel mundial que es una enfermedad subdiagnosticada. Esto debido a que fue recientemente caracterizada y por lo tanto se considera una entidad rara. O sea, sí es rara, pero no es tan rara como creemos, más bien está esto subdiagnosticada. Y también este subdiagnóstico es debido a que todavía hay desconocimiento en el ámbito médico, incluso por los reumatólogos, los patólogos, que deberíamos de ser los que debemos de manejar excelentemente esta enfermedad. Aquí pueden ver una gráfica de los casos incidentes en el instituto desde el 2001, los nuevos casos que se fueron diagnosticando, y parecería aquí que a partir del 2015 como que empezó a haber más casos, porque hubo una epidemia de la enfermedad, pero pues esto se debe, y eso que aquí no la tengo actualizada hasta el día de hoy, pero esto se debe a que pues, los pacientes son cada vez más identificados, tanto ahí en el instituto o en otros lados, y son referidos. Y actualmente conocemos que la enfermedad relacionada a IgG4 es la causa de un porcentaje, en algunos casos muy significativo, de diversas entidades. Por ejemplo, de los pseudotumores orbitarios o enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática, hasta el 40%, de acuerdo a la serie, son secundarias a enfermedad relacionada a IgG4. Ahora sabemos que 1/3 de los pacientes con paquimeningitis hipertrófica o hipofisitis es por IgG4. Y así, por ejemplo, hasta el 58% de las fibrosis retroperitoneales son secundarias de enfermedad relacionada a IgG4. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, es muy compleja, cada vez se reporta más sobre esto y nos podría tomar hasta un seminario completo hablar, solo voy a hablar poquito en esta diapositiva. Se sabe que el linfocito B pues se convierte en la célula plasmática, que es la que produce las inmunoglobulinas. La forma en la que estas células plasmáticas cambian de isotipo a producir la IgG4 está ayudado por las células TH2, las citocinas que estas producen, que es L4, 5 y 13, por las células T reguladoras que producen la interleucina 10 y por las células T foliculares cooperadoras que producen interleucina 21, 4 y 10. Entonces todo esto ayuda a que la célula plasmática produzca IgG4. Y por otro lado, todas estas interleucinas también son profibróticas, entonces ayuda a la fibrosis que vemos en los tejidos. Por otro lado está el linfocito TCD4 citotóxico, que se identificó en esta enfermedad. Es un linfocito que tiene características de un linfocito CD8 tóxico. Produce interleucina beta, TGF beta, interferón gamma, perforina, granzima, y esto produce daño tisular que ocasiona apoptosis, y por este lado también la apoptosis desencadena una fibrosis. Y es una enfermedad en la que se ha visto que los macrófagos están polarizados hacia un fenotipo M2, que también produce IL-10, esto ayuda también al cambio de isotipo, y produce interleucinas profibróticas como el factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 33. Entonces este es a grandes rasgos un bosquejo de la fisiopatogenia actual de la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el grupo etario, si ustedes leen en artículos, en libros, van a ver que siempre dice que es una enfermedad más de hombres, entre los 60 y 70 años. Lo que hemos visto aquí en México y en información de pacientes latinoamericanos
es que nuestros pacientes son más jóvenes, hasta una década antes, la edad promedio de presentación es a los 50 años, y que la relación hombre-mujer es casi 1 a 1, no 3 a 1 como en pacientes caucásicos o asiáticos. La presentación suele ser subaguda e indolente. Los pacientes por lo general llegan por manifestaciones por años, por meses, incluso hay veces por años. Ahorita vamos a ver cuánto es el retraso en el diagnóstico de esta enfermedad. Obviamente es una enfermedad multiorgánica y la presentación clínica va a depender del órgano que está afectado, y esto se debe al efecto de masa que ocasiona las organomegalias y los pseudotumores que se forman por la infiltración y por la fibrosis. Y suele tener un curso remitente y recurrente. Aquí podemos ver una imagen clínica de una acroadenitis. Se ve evidente este blefaroedema que está a expensas de las glándulas lagrimales que están aumentadas de tamaño. Ya comenté que es una enfermedad que prácticamente puede afectar cualquier órgano. Aquí podemos ver nuestros pacientes, cuáles son los órganos más comúnmente afectados: ganglios linfáticos, páncreas, las glándulas lagrimales, las glándulas sublinguales y parótidas, la vía biliar, senos paranasales, riñón, otras estructuras de la órbita aparte de la glándula lagrimal, y pulmón. En todas las cohortes se suele reportar que la fibrosis retroperitoneal está dentro de los primeros 6 órganos afectados. En nuestra población es una manifestación poco común. Creemos que se debe a cuestiones étnicas. Aquí podemos ver también imágenes clínicas y radiográficas que también vamos a estar viendo a lo largo de la charla. Por ejemplo, este es un pseudotumor orbitario en una paciente que también tiene esclerosis sistémica. Pseudotumor orbitario, podemos ver todo esto en la órbita, es la grasa intraconal. Esto, lesiones, pseudotumores renales. Una banda paravertebral, más a rato voy a hablar un poquito más sobre esta banda, manifestaciones pulmonares y mediastinitis esclerosante. Entonces hablé ya de los órganos más comúnmente afectados. Sin embargo, como dije, se puede afectar prácticamente cualquier órgano. Hay órganos muy raros, por ejemplo, estos casos que hemos tenido recientemente, una pericardititis constrictiva, colecistitis crónica. Aquí podemos ver la vesícula biliar con la pared muy engrosada, la formación de litos, que hizo una fístula vesiculocutánea. Fibrosis cervical o pseudotumor de cuello, la tiroiditis de Riedel y infundíbulo hipofisitis. Esto es en pacientes japoneses. Ellos suelen tener más casos con afectación monoorgánica, hasta el 42%, y vemos que el 58% tienen enfermedad multiorgánica. Y lo que vemos aquí es que los pacientes, es raro que solo un órgano esté afectado, como vemos solo el 15%, 23% 2 órganos y el 62% es multiorgánica. Entonces, tanto con esta gráfica como con esta podemos ver que existen formas monoorgánicas o localizadas de la enfermedad. Es común que se descarte la enfermedad porque no tiene una presentación como quisiéramos, una presentación del libro con manifestaciones multiorgánicas. Entonces, una presentación localizada monoorgánica no excluye el diagnóstico de la enfermedad. Como todos estos casos que ya enseñé, también estos nódulos pulmonares, que al principio se creyó que era cáncer, pues también es una manifestación monoorgánica de la enfermedad. Y la mayoría de los pacientes, casi el 95%, se pueden categorizar en alguno de estos 4 fenotipos clínicos. Estos fenotipos clínicos apenas se establecieron el año pasado. Fenotipo pancreatopatobiliar, el fenotipo limitado a cabeza y cuello. Sus nombres explican los órganos que están comúnmente afectados en cada fenotipo. El clásico síndrome de Mikulicz, que es la afectación de 2 o más pares de glándulas, ya sea las lagrimales, parótidas, sublinguales y submandibulares, con afectación sistémica de órganos abdominales y torácicos, y el fenotipo de fibrosis retroperitoneal y aórtico. Cada uno de estos fenotipos se diferencia, ya es obvio, en el órgano que está afectado. También en el grupo etario, por ejemplo, el fenotipo limitado a cabeza y cuello es más común en mujeres y es más común en pacientes asiáticos.
mientras que el pancreatiopatía biliar y el peritoneal aórtico suele ser más común en caucásicos. Ya comenté que aquí en pacientes latinoamericanos es raro el fenotipo de fibrosis retroperitoneal. Y, por ejemplo, el fenotipo Miculix con afección sistémica es el que tiene más órganos afectados, el que suele tener las IgG4 más altas y el que se suele acompañar de hipocomplementemia. Por otro lado, también podemos categorizar a los pacientes en estos dos fenotipos, fenotipo proliferativo y fenotipo fibrótico. En el proliferativo se tratan de tejidos glandulares epiteliales como riñón, las glándulas, el páncreas, la vía biliar. Suele ser multiorgánico, suele tener IgG4 altas, hipocomplementemia y suele tener una buena respuesta a tratamiento. Y el fenotipo fibrótico, más que órganos específicos que se afectan, son tejidos extraglandulares o regiones anatómicas, por ejemplo, retroperitoneo, mesenterio, mediastino, pero aquí también se incluyen manifestaciones como la paquiomeningitis y la tiroiditis de Riedel, que suelen ser muy fibróticas en la biopsia. Suele ser monoorgánico, suele tener IgG4 normales, complemento normal, y suele tener una menor respuesta a tratamiento, sobre todo radiográficamente. También se cree que la enfermedad solamente es una enfermedad de adultos. Sin embargo, también se puede dar de inicio juvenil o en pacientes pediátricos. Obviamente es rara, pero no descarta. Hay veces que en pediatría se suele descartar una enfermedad por el hecho de que sea rara en estos pacientes. Pero podemos ver aquí, este es un trabajo que hicimos junto con el Hospital Infantil de México, en el que juntamos a los pacientes con IgG4 de inicio juvenil de ambos hospitales y hicimos una revisión sistemática de la literatura para ver todos los casos reportados hasta el año pasado. Nosotros incluimos 5 pacientes y otros 49 pacientes reportados en la literatura y queríamos ver si había diferencias con la presentación de los pacientes con enfermedad del adulto. Esto porque casi en todas las enfermedades autoinmunes como lupus, vasculitis asociada a ANCA se suele comportar diferente de acuerdo a la edad. Entonces, al compararlo, vimos que los pacientes con enfermedad relacionada IgG4 de inicio en el adulto, de inicio juvenil, que lo definimos menor a 18 años, solían ser menos frecuentemente hombres, solían tener más enfermedad monoorgánica y menos una enfermedad multiorgánica, y más comúnmente tenían un fenotipo limitado a cabeza y cuello. Aquí podemos ver que casi ninguno tuvo un fenotipo sistémico, ni un fenotipo de los otros. También había más frecuencia de fenotipos no clasificables, todos estos eran enfermedad relacionada IgG4 limitada a pulmón, y los órganos que más comúnmente se afectaron fueron la órbita. ¿Vale? Entonces, los pseudotumores orbitarios en niños, es muy probable que sean por enfermedad relacionada IgG4, y todos los pediatras, vi que había algunos pediatras apuntados, pues hay que sospechar esta enfermedad. Pasando a cada una de las manifestaciones, vamos a ir una por una. Dacroadenitis y cefaloadenitis. Aquí podemos ver, ya habíamos visto alguna imagen clínica de dacroadenitis. Lo que comúnmente refieren los pacientes es pues este blefaroedema, que se ha ido instalando poco a poco, semanas, a lo largo de meses. No suele ser doloroso. Si tocas o ellos cuando tocan ahí sienten duro, es una consistencia pétrea. Cuando la exploración física haces una eversión del párpado superior, como se ve aquí, se ve como protruye la glándula lagrimal. Esto no debería de pasar, o se ve, pero se ve de tamaño normal. Aquí podemos ver las glándulas en la tomografía. Y de igual forma, los pacientes con parotidomegalia y aumento de las glándulas submandibulares, como podemos ver en estas dos fotos, también suelen tener larga evolución con estas manifestaciones que van creciendo poco a poco, y la consistencia es pétrea. Los pacientes sí suelen presentar tanto ojo seco como boca seca, como en el caso del síndrome de Sjögren, pero no es tan severo. Y algunas cosas que nos ayudan a diferenciar de los pacientes con síndrome de Sjögren es que en síndrome de Sjögren lo más común es que se afecten las parótidas. Es raro que solo tengas afectación de
mandibulares o de glándulas lagrimales. Y así tienes ojo seco, pero rara vez es esto en pacientes con síndrome de Sjögren. También el síndrome de Sjögren suele ser algo más agudo. En días o en horas se puede inflamar la glándula. Puede ser no tan indolora y es más remitente y recurrente, es decir, se inflama y luego se desinflama incluso sin tratamiento, solamente con un AINE. Y en estos casos, no, a menos que dé tratamiento o prednisona, pues se llegan a desinflamar. Otra manifestación, los pseudotumores orbitarios, inflamación orbitaria. Aquí podemos ver varios casos, pueden ser bilaterales como en este caso, o unilaterales como en este caso, que ya habíamos visto. Y algunas imágenes tomográficas de esto. Los pacientes con pseudotumores orbitarios, sobre todo bilaterales, y que afecten los músculos extraoculares, una miositis orbitaria, lo más común es que se puedan confundir con pacientes con orbitopatía tiroidea. Los oftalmólogos conocen hallazgos radiográficos que son muy sugerentes de orbitopatía tiroidea. Aquí nosotros tratamos de hacer un estudio en el cual vimos imágenes, bueno, los radiólogos vieron imágenes tomográficas de pacientes con enfermedad relacionada a IgG4 oftalmológica y pacientes con orbitopatía de Graves, para ver si, porque esto sí se habían descrito que había algunas diferencias, pero nunca se había hecho un estudio comparativo. Y lo que encontramos es que los pacientes con enfermedad por IgG4 suelen tener más frecuentemente el músculo recto lateral, como vemos aquí, también en esta imagen, más comúnmente afectado. Y también suele ser el que está más afectado de los cuatro. Cuando había la combinación de afectación de glándula lagrimal y el músculo recto, era muy sugerente de que se trataba de una enfermedad relacionada a IgG4. Entonces, esto va para los oftalmólogos. Un paciente con una orbitopatía, que se está sospechando que es una oftalmopatía de Graves, si hay afectación de glándula lagrimal y recto lateral, seguramente va a ser una enfermedad relacionada a IgG4. En cuanto a páncreas y vía biliar, aunque el nombre de esta manifestación es pancreatitis, rara vez se presenta tal cual como una pancreatitis aguda, como vemos, que dolor abdominal y elevación de amilasa de lipasa. Eso es infrecuente. Lo más común es que se presente como un síndrome colestásico, pérdida de peso. Puede haber dolor abdominal, pero es leve y suele ser insidioso. Entonces, estas tres manifestaciones en pacientes arriba de 50 años pues hacen sospechar siempre en los diferenciales, que son cáncer de páncreas con angiocarcinoma. Y otro de los diferenciales de estas manifestaciones, todo cuando es de vía biliar, es la colapsitis primaria. ¿Cómo lo vemos radiográficamente? Esta es la clásica imagen del páncreas en salchicha, ya reportada desde hace muchos años, muy conocida por los gastroenterólogos. Entonces, el páncreas, pues usualmente no es tan grande como lo vemos en estas imágenes. Lobulaciones en todo su contorno. Aquí podemos ver cómo esas lobulaciones no están presentes, entonces se pierden. Y podemos ver cómo hay un halo hipodenso en la tomografía, hipointenso en la resonancia, que esto es muy sugerente de pancreatitis autoinmune. Y podemos ver una imagen de la cabeza del páncreas también aumentada de tamaño. Si lo viéramos con un PET-CT, vemos que el páncreas capta mucho el medio de contraste. Y lo que vemos, lo más común cuando hay afectación de vía biliar, es que hay un engrosamiento, como vemos aquí. Este es el colédoco, un engrosamiento concéntrico del colédoco, que suele ser uniforme. Aquí podemos ver en este corte coronal también cómo está ese engrosamiento concéntrico del colédoco en ambos lados. Aquí podemos ver cómo la luz está obliterada por la inflamación de la cabeza pancreática. En cuanto al riñón, es uno de los órganos que tiene una presentación clínica más variada. Puede ser, estos son datos de nuestra cohorte de enfermedad renal, puede ser un hallazgo asintomático, de hecho era la presentación más común. Por ejemplo, aquí, de hecho fue un paciente con pancreatitis autoinmune, que el hallazgo de
lesiones renales fue asintomático, pero se puede presentar con diversos grados de proteinuria, de daño en el sedimento renal y de disfunción y de deterioro renal, con distintos grados de elevación de la creatinina. Por ejemplo, aquí 4 pacientes se presentaron con síndrome nefrótico y nefrítico. Podemos ver que solo se puede presentar incluso con hematuria. Los diferenciales son muchos, pero sobre todo ante una nefritis intersticial, ahorita vamos a ver que eso es lo que vemos histopatológicamente, pues siempre tratar de descartar el síndrome de Sjögren, sarcoidosis. Y imagenológicamente vemos estas lesiones hipodensas, múltiples bilaterales, que están sobre todo en la corteza renal. Pueden ser así redonditas, pueden ser en forma de cuña, como aquí. Aquí este paciente es unilateral. Puede haber nefromegalia, es una causa de nefromegalia. Y lesiones múltiples que no tienen no están bien delimitadas, como este paciente. Y puede presentarse como aquí con un aumento, con un engrosamiento de la pelvis renal, de manera también simétrica y sin irregularidades como sucede en el colédoco. Cuando hay enfermedad renal, si un nefrólogo diagnostica la relación a IgG4 por medio de biopsia renal, lo más frecuente es que el paciente tenga una enfermedad multiorgánica y pues ese nefrólogo debería de hacer screening para ver qué otros órganos están afectados y mandar al reumatólogo. Y también es la manifestación que más comúnmente se suele presentar como tipo complementario. También es la manifestación que tiene 2 hallazgos histopatológicos. Vamos a ver después cuáles son los hallazgos histopatológicos en general de la enfermedad. Pero en la enfermedad renal puede tener nefritis tubulointersticial acompañada de una glomerulonefritis membranosa o puede tener solamente una glomerulonefritis membranosa. Entonces, los nefrólogos, si tienen pacientes con una granulopatía membranosa secundaria, que no es la primaria, que no se ha encontrado una causa, traten de descartar enfermedad relacionada a IgG4. El pulmón también es un órgano muy versátil en cuanto a las manifestaciones clínicas. Puede dar de todo, disnea, tos, o puede ser asintomático. En este caso es un patrón en panal de abeja que no ha manifestado síntomas. Lo más común es que sea como aquí un engrosamiento del asa broncovascular, pero se puede presentar, como dije, de manera muy versátil. Pseudotumores muy grandes que hacen sospechar neumonías organizadas o tumores. Aquí podemos ver en un PET como capta. También tumores múltiples o nódulos múltiples y imágenes ya que nos hacen sospechar tuberculosis como fue en este caso. Aquí el diferencial pues también es muy vasto, sobre todo siempre descartar malignidad, sarcoidosis, GPA y en nuestro medio pues infecciones crónicas como tuberculosis. Retroperitoneo, ¿cómo se manifiesta ahí la enfermedad? Puede ser también algo asintomático, que diagnostiques la enfermedad en otro lado y al hacer screening ves que hay ahí tejido retroperitoneal. O, como podemos ver, la topografía de estas lesiones suele ser periaórtico, que se suele extender hacia ambas arterias ilíacas. Y debido a esto y por su cercanía a ambos uréteres, suele ocasionar compresión ureteral y puede provocar hidronefrosis, y si esto no se corrige a tiempo, se trata a tiempo, pues falla renal obstructiva. Aquí podemos ver en este corte axial cómo se ve esa fibrosis retroperitoneal, el tejido alrededor de la aorta. Vemos que ese tejido, sobre todo, está como en forma de herradura, o sea, no desplaza a la aorta de la vértebra, no está en su parte posterior. Esto nos ayuda a distinguirlo de causas neoplásicas o de otras causas como isquiositosis. Aortitis también es una causa de aortitis. La aorta, la parte de la aorta que más comúnmente se afecta es también la aorta abdominal. Se suele también
ir hasta ambas ilíacas, pero también podemos ver afectación de la aorta torácica y del callado aórtico, similar a los pacientes con arteritis de Takayasu o con arteritis de células gigantes. Aquí esas ambas vasculitis son diferenciales. Otros diferenciales son sarcoidosis o las osteocitosis como la enfermedad de Winchester y obviamente las aortitis infecciosas. La tiroiditis de Riedel también es una manifestación poco común. Ya solo hemos tenido dos casos. Suele haber un aumento tal en la tiroides que puede desplazar la vía aérea y es por lo que llegan los pacientes por disnea, estridor o también cuando desplaza el esófago por disfagia. Y obviamente lo que vemos es una tiroides muy grande, muy endurada, muy pétrea. Otras manifestaciones poco frecuentes, la paquimeningitis. Lo más común es que se presente, podemos ver una paquimeningitis histérica derecha. Lo más frecuente es que se presente con cefalea y neuropatía craneal. El nervio craneal que más comúnmente se afecta es el nervio óptico y los nervios oculomotores. Se considera que es de las causas inflamatorias de paquimeningitis, es la segunda, después de granulomatosis con polengitis. E incluso en países donde hay mucha tuberculosis, como en nuestro caso, India, China, cuando se hacen estudios de las causas de paquimeningitis, también las paquimeningitis inflamatorias, dentro de las que incluye G4, suelen ser más comunes que la tuberculosis. Entonces, un paciente, para todo esto para los neurólogos, un paciente no le puedes decir que tiene una paquimeningitis hipertrófica idiopática, no le puedes llamar idiopático, si mínimo no se le ha pedido determinación de IgG4. Yo sé, es difícil biopsiar la meninge, pero se puede pedir la determinación sérica y no se le puede llamar idiopática a menos que tenga esto, que se haya descartado. Hipofisitis actualmente también se considera que es la tercera causa de hipofisitis. Se puede presentar con alteración de los campos visuales o diplopia. Esto debido a que puede afectar, como en este caso, puede comprimir el quiasma óptico, similar a lo que hacen los macroadenomas hipofisiarios, o puede provocar diabetes insípida central, hipopituitarismo anterior, panhipopituitarismo y cefalea. Y vamos a ver ahorita que estos pacientes suelen tener eosinofilia. Actualmente también la enfermedad relacionada a IgG4 debe de estar dentro del diagnóstico diferencial de hipereosinofilia y síndromes hipereosinofílicos. Este es un estudio reciente de los canadienses en el cual describen las causas de eosinofilia de 100 pacientes consecutivos. IgG4 estuvo en el tercer lugar. Entonces, también esto va para los hematólogos. Cualquier hipereosinofilia que esté buscando la causa y se han descartado alguna de las causas pues, más comunes, más frecuentes, como neoplasias, EGPA, trastornos por parásitos, buscarle también, tratar de descartar la relación IgG4. Algo importante de la enfermedad es que suele tener afección asintomática. Hasta tres cuartos de los pacientes pueden tener afección asintomática. Por ejemplo, este paciente, un páncreas de salchicha, que no había dado síntomas, mediastinitis esclerosante. Esta ya la había enseñado hace rato en un paciente con pancreatitis autoinmune, que fue lo que ocasionó la sintomatología. Y tenemos lesiones en riñón, que eso fue de hecho lo que los oncólogos les hizo pensar que era más una pancreatitis autoinmune que una neoplasia pancreática. Y este también ya se los ha demostrado en pulmón. Estas dos manifestaciones suelen ser también asintomáticas paravertebrales y la afectación del nervio infraorbitario, que es este, y del nervio supraorbitario, que son ramas del trigémino. Se suelen considerar muy específicas de la enfermedad. Por ejemplo, la masa paravertebral es esta lesión que suele ir entre de T6 a T12, sobre todo del lado derecho, y solo se ha reportado en otras enfermedades como la cistocitosis o la hipocoriasis extramedular.
Y también al hacer diagnóstico diferencial de enfermedades orbitarias como el linfoma, el hallazgo del nervio infraorbitario y supraorbitario aumentados de tamaño suele ayudar a hacer el diagnóstico de enfermedad relacionada IgG4. Y también ya había comentado que es una enfermedad en la que el retraso en el diagnóstico es considerable. Lo que se ha reportado a nivel mundial, cohortes con pacientes de varias etnias, es de hasta 1.8 años. Lo que tenemos en el instituto, la mediana de retraso en el diagnóstico es de hasta 20 meses. Hasta la mitad de los pacientes han tenido un diagnóstico previo erróneo. Los más comunes podemos ver síndrome de Sjögren, pancreatitis biliar, diversos tipos de cáncer, carcinoma de páncreas, linfoma, neoplasias hematológicas como la enfermedad de Casterman, mieloma múltiple, y otras menos frecuentes, hiperplasia prostática benigna, sarcoidosis o neumatosis con polenqueitis. El retraso en el diagnóstico también depende del fenotipo. Podemos ver que es más largo en el fenotipo cabeza y cuello, y esto creemos que es porque los especialistas a los que les llegan estos pacientes, que son los otorrinos y los oftalmólogos, pues no suelen sospechar esta enfermedad, por lo tanto hay que incidir en que esta enfermedad sea más conocida por ellos para pues evitar este retraso en el diagnóstico y tratar a los pacientes más oportunamente. Otras cosas importantes sobre la enfermedad es que dependiendo también de la cohorte, pero muchos pacientes tienen historia de alergia y enfermedades atópicas como dermatitis, rinitis. También se suelen acompañar de neoplasias hasta el 15% de los pacientes o de otras enfermedades autoinmunes, tanto organoespecíficas como sistémicas. Pasando a cómo se diagnostica la enfermedad, pues son estos 4 pilares. En cuanto a clínica e imagen, ya vimos varios ejemplos de los órganos más comúnmente afectados. Vamos a ver en cuanto a exámenes laboratoriales y a estudio histopatológico. Algunos hallazgos laboratoriales que solemos encontrar, puede haber BCG y PCR elevada. Hay una disociación entre esto. La BCG se encuentra más elevada que la PCR casi en todos los casos, pero pues es inespecífico. En realidad no nos ayuda a hacer el diagnóstico. Eosinofilia periférica y niveles elevados de IgE. Esto incluso aunque los pacientes no tengan historia de atopia o de enfermedad alérgica. Hipergamaglobulinemia, que suele ser policlonar, si es que haces electroforesis y identificación. Un cuarto de los pacientes tienen hipocomplementemia. La mitad factor reumatoide, 40% anticuerpos antinucleares positivos. Aquí puse en negritas hipocomplementemia porque después del lupus, que es la enfermedad donde más nos sirve el complemento como un marcador diagnóstico, esta es la enfermedad reumatológica en la cual también el complemento es de mayor utilidad. Ya se encuentra dentro de los criterios de clasificación, entonces si sospechan de una enfermedad relacionada a IgG4, es importante que aparte de pedirles niveles de IgG4, mínimo le pidan complemento. Acá les solemos pedir también niveles de IgE, factor reumatoide, todos estos que están aquí, pero si esto no se puede, mínimo aparte de las subclases de IgG, pedir complemento. En cuanto a las IgG4 séricas, que es lo que le da el nombre a la enfermedad, el punto de corte para nosotros, para tomarlo en cuenta como que está elevada como criterio diagnóstico, es arriba de 135 miligramos sobre decilitro. Vemos que este corte, estas IgG4 elevadas, también no todos los pacientes las tienen elevadas. Dependiendo también de la cohorte, en nuestros pacientes 2/3 solamente las tienen elevadas. Entonces, IgG4 séricas normales no estudian el diagnóstico de la enfermedad. Y pues muchos estudios han tratado de ver cuál es la utilidad diagnóstica de estos niveles de IgG4. Vemos que aunque la sensibilidad a un nivel arriba de 135 es del 90%, su especificidad y el valor predictivo positivo pues son bajos, que es lo que esperaríamos para una prueba diagnóstica. Vemos que muchas otras entidades que son diferenciales de la enfermedad, pero son IgG4, pueden tener IgG4 séricas elevadas.
Aquí podemos ver también en un metaanálisis cómo la especificidad es de solo 82.6%. Pero aparte de, aunque no sea tan buen método para el diagnóstico, nos ayudan a identificar pacientes que suelen tener enfermedad multiorgánica. Aquí podemos ver que los pacientes con enfermedad multiorgánica suelen tener mayores elevación de IgG4 y también como un factor de recaídas, un factor de riesgo de recaídas. Los pacientes que a su diagnóstico tienen IgG4 altas, es muy probable que en su evolución vayan a recaer. Entonces nos ayudan tanto para un modesto marcador diagnóstico y para predecir recaídas en enfermedades multiorgánicas. También se ha propuesto que los plasmablastos pudieran funcionar tanto para diagnóstico como para poder predecir recaídas y enfermedad multiorgánica, como vemos en este estudio de la cohorte de Boston. Pero pues ya comenté en cuanto a biomarcadores de enfermedad relacionada a IgG4, estos dos son los más estudiados. Las IgG4 séricas parecen que tienen un modesto marcador, es un modesto marcador diagnóstico, y aunque los plasmablastos IgG4 positivos son mejores, pues es difícil determinarlos porque se necesita hacerlo mediante citometría de flujo, que es algo más tardado, más caro y que no está disponible tan fácilmente. Entonces, ante esto se han tratado de investigar otros biomarcadores, por ejemplo, el receptor soluble de interleucina 2, el ligando de quimiosina CC18 y otros como WAF, APRIL y TARC. Como vimos en este esquema, pues la célula plasmática es la que produce la IgG4, y al haber producción de cualquier inmunoglobulina, hay un exceso de producción de las cadenas ligeras sobre las cadenas pesadas. Entonces esto nos hace que podamos medir cadenas ligeras en suero. Sabemos que la medición de cadenas ligeras pues es muy aceptada para diagnóstico y seguimiento de trastornos hematológicos, sobre todo las discrasias sanguíneas, los mielomas, globulinemia de Waldes. Entonces, como la enfermedad relacionada a IgG4 es una enfermedad en la que hay hipergamaglobulinemia, pero policlonal, en este estudio tratamos de ver la utilidad de las cadenas ligeras libres de inmunoglobulinas para poder distinguir enfermedades relacionadas a IgG4 de enfermedades que son mímicas, y para ver si había alguna asociación con fenotipos clínicos, con su serología y con la actividad de la enfermedad. Aquí en este estudio incluimos 52 pacientes con IgG4, al final excluimos 7 por una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros, y 40 controles, 25 con síndrome de Sjögren y 15 con sarcoidosis. Lo que encontramos fue que un porcentaje nada despreciable de pacientes tienen cadenas ligeras libres elevadas, sobre todo kappa, hasta el 64%. Elevación de cadenas ligeras en otras enfermedades autoinmunes también se ha reportado como en lupus, como en Sjögren, pero no a tanto nivel como aquí en IgG4. Y también un tercio de los pacientes tenían una relación kappa-lambda alta. Una relación kappa-lambda alta se suele, es como un subrogado de decir que hay monoclonalidad o que hay restricción de cadenas ligeras, y para los hematólogos, pues esto es muy importante en el diagnóstico y seguimiento de las discrasias sanguíneas. En pacientes con Sjögren, con lupus, por ejemplo, que comenté, se elevan ambas cadenas, y no suele haber una relación kappa y lambda alterada, como en esta enfermedad. Encontramos que no había diferencias entre los pacientes con IgG4 con los otros controles, por lo tanto, parece que para ayudarnos a distinguir entre estas tres enfermedades, pues no es útil. También encontramos que no había diferencias ni en las cadenas kappa, lambda, ni en su relación entre los 4 distintos fenotipos clínicos. Pero los pacientes que tenían enfermedad activa tenían más comúnmente una relación kappa y lambda alterada. Vean que los inactivos solamente un paciente tuvo una relación alterada, y los pacientes con enfermedad activa tenían mayores concentraciones de cadenas ligeras libres kappa y de la relación kappa-lambda. Al hacer análisis curva ROC, vimos que con este punto de corte
cadenas ligeras kappa y de la relación kappa y lambda, con esta área bajo la curva, tenían una especificidad de un valor predictivo positivo bueno para poder detectar enfermedad activa en estos pacientes. Y también encontramos que tanto las cadenas ligeras libres kappa y la relación correlacionaban con el número de órganos afectados, y este índice de respuesta de la relación IgG4 que nos ayuda también a ver actividad. Y también ambas cadenas y la relación también correlacionaban con los niveles de IgG1 y de IgG4. Entonces, pues aquí encontramos, fue la conclusión de este estudio, de que la medición de cadenas ligeras libres podría tener un papel como biomarcador de actividad y afección multiorgánica en pacientes con enfermedad relacionada a IgG4. Sin embargo, requerimos aún hacer estudios prospectivos para definir el papel de este biomarcador como predictor de recaída, que es algo que estamos planeando hacer. Entonces, ante esto, pues vemos de que nada es como 100% específico en cuanto a biomarcadores. Entonces, aquí, no sé si alguien, bueno, no los puedo ahorita escuchar, pero alguien se atrevería a decir cuál de estas 4 imágenes es G4. Entonces, solamente la primera es una enfermedad relacionada a IgG4. Los demás son diferenciales, que de hecho también se abordó para enfermedad relacionada a IgG4, una enfermedad de Winchester, GPA y un linfoma de conjuntiva. Otro ejemplo, en cuanto a fibrosis retroperitoneal, también aquí comenté que cuando el tejido desplaza la aorta de la vértebra, sí nos hace poder sospechar más que se trata de algo maligno. Entonces, aquí solo el primero es IgG4, enfermedad de peritoneal idiopática y linfoma. Entonces, ante esto, de que no tenemos marcadores 100% específicos, por imagen tampoco, por clínica tampoco, pues quedan los estudios histopatológicos. ¿Qué encontramos en los pacientes cuando hacemos biopsia? Los 3 hallazgos más importantes: un infiltrado linfofagocitario denso, fibrosis estoriforme, flebitis obliterativa, ahorita vamos a ver cada uno. Y suelen presentar, como en la sangre, también un infiltrado eosinofílico que puede ser muy importante, incluso los patólogos pueden llegar a reportarlo como un síndrome hipereosinofílico. El infiltrado linfoplasmocitario es este, se ven células plasmáticas, que son estas que están con la flecha, y eosinófilos. Fibrosis estoriforme, la fibrosis adopta este patrón que pueden ver en esta imagen. Estoriforme viene de estorea, que significa petate de junco, que es esto, y parecería que la fibrosis como que se entreteje o se arremolina en los focos de inflamación, y esto se ve así en cualquiera de los órganos que se biopsian. Flebitis obliterativa se trata de la obliteración de la luz de las vénulas por el infiltrado de células plasmáticas y de linfocitos. Como podemos ver en esta imagen, la arteriola, aquí la encontramos patente su luz. En esta condición de elastina también vemos, hay veces que incluso esta flebitis es difícil de ver por HIF, es difícil de ver a los patólogos porque no ven la pared de la vénula. Con esta tinción la vemos, y patente la luz de la arteriola. Esto en pulmón es el único tejido donde, al contrario, vemos una arteritis obliterativa y las vénulas las encontramos patentes. Y puede haber formación de centros germinales, y esto sobre todo en tejidos de órbita. Y muy importante siempre solicitar inmunohistoquímica, tanto para IgG como para IgG4. Para fines de diagnóstico, más de 10 células plasmáticas y 4 positivas se consideran como diagnóstico, y una relación de células plasmáticas IgG4 y IgG arriba de 40%. ¿Vale? Entonces, si se puede biopsiar un paciente, si hay algún tejido que está accesible, tratar de biopsiarlo. Y si hay sospecha de enfermedad relacionada a IgG4, siempre decirle e incluso exigirle al patólogo que lo busque intencionadamente, porque si es de estas enfermedades que si al patólogo no le das una buena descripción del caso, se le puede ir porque va a haber simplemente inflamación crónica y fibrosis.
Entonces siempre tener una buena comunicación con los patólogos. Entonces, antes se consideraba que el gold estándar, y esto lo van a leer en libros, en artículos, era la biopsia. Sin embargo, le pongo signo de interrogación porque sabemos, así como IG4 séricas pueden estar elevadas en otras enfermedades, también en otras enfermedades se pueden encontrar hallazgos histopatológicos similares. Por ejemplo, Rosy Dorman, este es un caso que nos enviaron con diagnóstico de enfermedad relacionada a IG4. Sin embargo, pues clínicamente, pues esto no es diferente a la enfermedad. Se revisaron las biopsias y pues era una enfermedad de Rosy Dorman. Las enfermedades antogranulomatosas de la órbita, que son histocitosis no Langerhans, también pueden tener histopatológicamente hallazgos similares a IgG4. Y para nosotros los reumatólogos, un diferencial, sobre todo cuando hay afectación de cabeza y cuello, es la reumatosis con polengeitis, pues, llamada Wegener. También los pacientes con Wegener suelen tener displasia inmunohistoquímica, elevación de células plasmáticas CD4 positivas, incluso la proporción también está elevada. Entonces, actualmente ni siquiera la biopsia es un gold estándar. Entonces, ante esto, actualmente el gold estándar es la correlación entre la clínica, la serología, la imagen y la patología. Y incluso los criterios que tenemos para diagnosticar y clasificar la enfermedad, pues toman en cuenta estos 4 pilares. Entonces, es de las pocas enfermedades que tenemos criterios diagnósticos. Son estos, desde el 2012 se utilizan. El criterio clínico y por imagen, la serología, histopatología, y vemos que podemos hacer un diagnóstico definitivo si se cumplen los 3, uno probable si se cumple lo clínico, la imagen y el histopatológico, y posible si no tenemos confirmación histopatológica. Y apenas en diciembre del año pasado se publicaron los criterios de clasificación para enfermedad relacionada a IgG4. Son unos criterios que requieren un criterio de entrada, similares a los criterios de lupus, también los que se publicaron el año pasado. Aquí tenemos que tener, para poder utilizarlos, afección clínica o radiológica de órganos típicamente afectados por la enfermedad, son 11 órganos, o evidencia histopatológica de un proceso inflamatorio acompañado de infiltrado linfoplasmocitario de etiología incierta, también en alguno de esos órganos. Esto cuando al patólogo es al que, al ver las laminillas, le hace sospechar enfermedad relacionada a IgG4. Porque hay veces que tenemos, por ejemplo, pancreatitis autoinmune sin la imagen característica de salchicha. Luego, si el paciente sí tiene alguno de estos órganos afectados, tenemos que ver que los pacientes no tengan un criterio de exclusión, que son muy vastos. Si no tienen ningún criterio de exclusión, vamos viendo alguno de estos criterios, de estos puntos. Cada uno, aquí no lo puse, pero cada uno tiene un puntaje. Son las manifestaciones más comunes del síndrome de Mikulicz en páncreas, en tórax, la masa paravertebral que les comentaba, la hipocomplementemia, las áreas hipodensas que vimos en las tomografías del riñón y en retroperitoneo. Y también, de acuerdo a los hallazgos en la biopsia por HIE y inmunohistoquímica y a los niveles de IG4 séricas, también se va sumando, y si se llegan a 20 puntos se puede clasificar a un paciente con una relación a IG4. ¿Vale? Tiene muy buena especificidad, pero la sensibilidad vemos que es del 85%, quiere decir que 15% de los pacientes que sí tienen IG4 tienen la enfermedad, aunque no puedan clasificar como tal con estos criterios. Y esto también va a depender del fenotipo. Por ejemplo, el retroperitoneal, es difícil tener biopsias de aquí debido a que está muy contiguo a la aorta. Entonces, no sueles tener la biopsia cuando tratas a un paciente con biopsia retroperitoneal. Y estos pacientes, como lo mencioné, suelen tener IG4 séricas normales o muy poco elevados. Entonces es difícil que vayan a cumplir esos criterios. También cuando son órganos como estos, es una enfermedad monoorgánica o son órganos que no están incluidos en los criterios de inclusión, pues tampoco la vas a poder clasificar. Entonces,
en los criterios se especifica de si un paciente no cumple con estos criterios, no debe de tener al tratante, reumatólogo a quien lo esté tratando, de tratar como tal y de diagnosticar la enfermedad. Ya vimos las manifestaciones clínicas, y cuándo sospechar la enfermedad relacionada IgG4. Ya vimos la mayoría de estas, nomás incluir algunas otras como perineuritis óptica, el síndrome de Tolosa-Hunt y las linfadenopatías generalizadas sin hepatosplenomegalia. ¿Cuál es el abordaje que hacemos de estos pacientes? También ya comenté lo que pedimos usualmente, tanto exámenes generales, siempre pedir complemento mínimo y las subclases de IgG. Si hay sospecha de síndrome de Sjögren, pues pedir anti-ROY y antilasa. Si hay sospecha de vasculitis, pedir ANCAS. De acuerdo al órgano afectado, pedir el estudio de imagen más apropiado y biopsia del órgano afectado más accesible. Debido a que ya comenté que hay afección sintomática, lo que solemos hacer es, si se diagnostica cáncer, ver que no haya metástasis. Aquí algo similar, hacemos estudio de imagen del resto de las áreas pues, del cuerpo para ver si no hay afectación interorgánica sintomática. Por ejemplo, en este caso de una dacroadenitis, de una perineuritis óptica, asintomáticamente tenía afectación de parótidas y de páncreas. Entonces esto tiene implicaciones en cuanto al tratamiento. Y ya por último, en cuanto al tratamiento, son 5 los pilares: tratamiento quirúrgico, corticosteroides sistémicos, inmunosupresores, biológicos y conducta expectante. En el 2015 se publicaron este consenso o recomendaciones de tratamiento. Cuando se publicaron, pues había pocos estudios, sigue habiendo pocos estudios en cuanto a tratamiento, estudios bien hechos. Entonces esto más que nada es unas recomendaciones de expertos en la materia. Entonces, indicaciones de tratamiento: pacientes sintomáticos con enfermedad activa, evidencia laboratorial o radiológica de disfunción orgánica. Esto en los casos de cuando no hay síntomas, por ejemplo, las lesiones estas en riñón, si no se tratan, eventualmente va a provocar proteinuria o disfunción renal. Y cuando es por fines cosméticos, por ejemplo, una linfadenopatía cervical, que no va a tener síntomas, pero si para el paciente quiere que se trate porque pues, se ve obviamente mal. Hay órganos o hay manifestaciones que requieren un tratamiento urgente, y antes se consideraba que se podía tener una conducta expectante, es decir, no tratar y solo vigilar algunas manifestaciones. Por ejemplo, una cialodenitis, hay veces que no es sintomático para los pacientes, nomás están aumentados de tamaño, pero ahora también se sabe que si eso no se trata, pues eventualmente va a producir daño permanente en la glándula y manifestaciones. Entonces, actualmente conducta expectante no es una opción. La primera línea de tratamiento para inducción a la remisión son los glucocorticoides. Los damos entre 40 miligramos y 60 miligramos al día, dependiendo del número de órganos afectados o del órgano que está afectado. Y la duración mínima lo ponen como entre 2 o 4 semanas, con un descenso gradual, con el objetivo de suspender de 3 a 6 meses. También esto depende mucho del experto. Por ejemplo, los japoneses suelen mantener los glucocorticoides a dosis bajas hasta por 2 años. Ahorita voy a comentar lo que nosotros hacemos. Los glucocorticoides son excelentes para inducir remisión. Podemos ver que hasta el 96% de los pacientes tienen remisión con estos medicamentos. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Una dacroadenitis, tiroiditis de Rieder, ya lo habíamos visto hace rato. Esta imagen también ya lo habíamos visto, pero este es el post-tratamiento y la respuesta es excelente incluso al mes de tratamiento. Esto todos son imágenes al mes de tratamiento. Sin embargo, hasta 1/3 de los pacientes pueden tener recaídas de la enfermedad y existen varios factores que nos pueden predecir recaídas. Ya habían comentado que tener IgG4 séricas aumentadas al diagnóstico es un marcador de recaídas. Tener enfermedad multiorgánica, pero básicamente, bueno, aquí podemos ver un montón que se han
descrito. Entonces, la mayoría de los pacientes al menos tiene alguno de estos que podemos leer aquí. Entonces, pacientes con factores de riesgo de recaídas, desde un inicio, además de la prednisona, se les deja algún inmunosupresor que nos vaya a ayudar a eventualmente retirar o reducir hasta lo mínimo la dosis de esteroides, porque sabemos que todos los esteroides tienen muchos efectos adversos. ¿Qué utilizamos? Micofenolato, leflunomida, cefeprina, methotrexate, ciclophosphamida son opciones. En cuanto a biológicos, rituximab y abatacept. Si ustedes también leen, sobre todo los grupos de Boston europeos, que obviamente pues tienen recursos y a todos les pueden dar rituximab. De primera línea ellos indican rituximab. Sin embargo, los estudios la evidencia para rituximab se basa en solo un par de estudios retrospectivos y en un estudio abierto sin placebo, sin un grupo control. ¿Okay? Pero para micofenolato, por ejemplo, para leflunomida, para ciclophosphamida, sí tenemos, no muchos, quizá uno para cada medicamento, pero que sí son estudios comparativos, prospectivos, que tienen más robustez para poderlos decir que pueden servir para la enfermedad. Entonces, nosotros utilizamos eso, de primera línea micofenolato o leflunomida y ya así en orden decreciente. El rituximab lo dejamos para pacientes que fallan en estos tratamientos, que no lo pueden costear, o pacientes que deben una enfermedad muy severa. Y este es el algoritmo que manejamos. Se hace el diagnóstico, si al principio no tiene factor de riesgo de recaídas con dependencia de esteroides, se da solamente prednisona, 0.6 miligramos por kilo por día, y nosotros hacemos un destete de 5 miligramos cada 2 semanas. Si lo bajas más rápido, el esteroide, hay riesgo de recaídas. Si hay recaídas o efecto adverso por la prednisona, pues ahí es cuando se agrega el otro inmunosupresor. Y mantenimiento de 6 meses a 3 años, esto también lo vas a ir viendo de acuerdo al paciente. Si al diagnóstico hay factor de riesgo de recaída o dependencia de esteroide, la misma dosis de prednisona, pero se inicia al mismo tiempo el inmunosupresor. De primera elección micofenolato, luego leflunomida, cefeprina, methotrexate. Si hay recaída o efecto adverso, cambiar el inmunosupresor. O hay algunos pacientes que hemos intentado con combinaciones, por ejemplo, methotrexate, cefeprina, o ya dar rituximab. Rituximab se utilizan esquemas similares a los de GPA o vasculitizadas a ANA. Y también prednisona tratar mínimo de tenerla 6 meses, pero pues, vas viendo de acuerdo al paciente. Y ya para terminar, conclusiones, la enfermedad relacionada IgG4 es un nuevo camaleón. Cualquier especialidad, como vimos, puede ser el primer contacto con esta enfermedad. Son pocas las especialidades que no, por ejemplo, traumatología, ortopedia, anestesio, psiquiatría, pero prácticamente todas las demás, incluso los cirujanos, pueden ser el primer médico que ve estas enfermedades. Los niveles de IgG4 séricos no deben utilizarse como el único marcador para diagnosticar o descartar la enfermedad. Las cadenas ligeras libres podrían ser un biomarcador de actividad que merece más estudios. El estudio histopatológico es importante para el diagnóstico y para descartar diferenciales. La comunicación con el patólogo es fundamental. Los corticosteroides son el tratamiento de primera línea, son muy eficaces para inducir remisión, pero las recaídas son frecuentes, por lo que la mayoría de los pacientes requerirá otro inmunosupresor. Y sería todo. No sé si tenemos tiempo para preguntas. Y si no, todas las preguntas que han hecho me las van a mandar y se las voy a responder personalmente. Hola, doctor, ¿nos escuchas? Muchísimas gracias, doctor Eduardo Martín Nares. Fue excelente la presentación, muy ilustrativa y muy completa. Muchísimas gracias. Y ahora abrimos el panel de preguntas, entonces, si los asistentes desean hacer alguna consulta, algún comentario, pueden hacerlo a través del chat de preguntas y nosotros se las vamos a transmitir al doctor para que pueda responderlas. Vamos a dar algunos minutos para que puedan escribirlas con tranquilidad.
Por supuesto, también tienen nuestros correos a la mano, tanto el doctor que figura ahora en pantalla, como el de Elisa o el mío, si necesitan hacernos alguna consulta adicional. Pero bueno, aprovechando este espacio y estos minutos que tenemos adicionales y la experiencia del doctor, sería bueno que si alguno tiene alguna consulta pueda hacerla ahora. Vamos a dar unos minutos más de tiempo. Por ahora no tenemos preguntas. Como comentaba Elisa al principio de la presentación, este seminario está siendo grabado, entonces el que desee puede recibirlo también en su correo. Se los vamos a enviar para que tengan no solo la presentación, sino toda la explicación proporcionada por el doctor. Perdón, no, las preguntas son en el panel escrito. Acá me consultan sobre el micrófono. Hay demasiada gente en la sesión, por eso no pudimos habilitar los micrófonos de todos por el ruido de fondo y demás. Así que les voy a pedir que tipeen o que escriban sus consultas, así se las podemos transmitir al doctor. Bueno, tenemos una primer consulta. Bueno, que agradece por elaborarla y voy a explicar todo tan a detalle, y si nos podría dar algunas recomendaciones de cuándo sospechar enfermedad de IgG4 en pacientes con lupus. Elisa, si me Hay puedes una repetir. pregunta, Sí. preguntan si en un paciente con lupus, con diagnóstico de lupus, cuando sospechar enfermedad relacionada a IgG4. Como comenté, hasta el 15% de los pacientes pueden tener otra enfermedad autoinmune y lupus es una de esas. Entonces, si un paciente con lupus tiene una manifestación rara que es sugerente de enfermedad relacionada a IgG4, hay que tratar de descartarla. Por ejemplo, pues si pudiera hacer dacroadenitis o cialodenitis similar a Sjögren, o sea, debería tener como un Sjögren secundario, pero si fuera en la disposición de un IgG4, es decir, submandibulares y lagrimales predominantemente afectadas, pues, por ejemplo, ahí se debería de descartar. O si hiciera fibrosis retroperitoneal, si hiciera datos de pancreatitis, hay pancreatitis lúpica obviamente, pero se presenta como una pancreatitis aguda y con imágenes de pancreatitis aguda, no como una pancreatitis en salchicha. Entonces, si tuviéramos imagen de páncreas en salchicha, pues ahí sospechar también en IgG4. Ok, otra buena pregunta. ¿Qué aumento o disminución de los niveles de IgG4 tomamos para determinar si hay recaída o remisión? En realidad, no sirven las IgG4 como un biomarcador así para seguir a los pacientes. Al menos pues no en todos los casos, porque puedes tratar al paciente y las IgG4 permanecen arriba de lo normal. Así vemos que hay disminución, pero permanecen arriba de lo normal. O hay veces que no bajan para nada. Y en los pacientes que las tienen normales desde un principio, pues va a ser difícil que lo tomes los niveles como un marcador así para ver recaídas o remisiones. Es similar a lo que pasa en lupus, que utilizamos anti-DNA de doble cadena, complemento, y en algunos pacientes con GPA que utilizamos anti-PR3, pero también sabemos que no todos los pacientes nos sirven. Entonces, cada paciente es distinto y en el paciente que tú veas que sí hay disminución a niveles normales de IgG4, se reactiva y hay aumento, y así se suele comportar, pues puedes seguirlo así. Pero en el paciente que no, pues no te va a servir estarle pidiendo IgG4 de forma continua.
Tenemos otra consulta sobre la edad en la cual es más frecuente una enfermedad relacionada a IgG4. Ok. Un par de preguntas más. ¿Cuál es la edad más común de presentación? Como comenté, es aquí en pacientes mexicanos y latinoamericanos, alrededor de los 50 años, pero desde el paciente pediátrico hasta el más anciano puede presentarla. Y otra pregunta es del complemento, ¿qué es lo que más comúnmente se baja? C3 o C4, es más común que se baje C3. Estamos transmitiéndole las preguntas al doctor, así que un segundito más de paciencia, ya voy a empezar a contestar las que están pendientes, que hay varias y muy interesantes. Otra pregunta muy buena, ¿cuál es nuestra experiencia en la relación con la enfermedad relacionada a IgG4 con amiloidosis sistémica? Muchos pacientes con IgG4 tienen PCR, BCG muy elevados, que es evidencia pues de inflamación. Hay también reportes o estudios en los que hay elevación DL6, por ejemplo, que ahorita está muy conocida por el COVID. Hay un estudio en holandeses que midieron también amiloide A y también un porcentaje muy significativo tenían amiloide A elevado. Entonces, ante esto, pues la IgG4 tiene potencialmente la habilidad de poder hacer una amiloidosis sistémica A. Hay solo un caso reportado en la literatura, de hecho está en el New England. Nosotros solo hemos visto un caso, que también está en proceso de lo queremos publicar, de una amiloidosis sistémica que se detectó, pues fue secundaria a enfermedad relacionada a IgG4, entonces se puede. Quizá también es algo que no se busque y que esté infradiagnosticado, porque como es algo raro, pues los hematólogos no lo buscan, pero sí es posible. Otra pregunta, si también los niveles de complementos se normalizan cuando los pacientes tienen remisión. Sí, sobre todo en los pacientes con fenotipo micúlic sistémico, que es el que tiene las IgG4 más elevadas, el complemento más bajo. También es el que tiene factor reumatoide positivo, hay veces que muy alto. Vemos que con el tratamiento las IgG4 bajan, el complemento sube o se normaliza, el factor reumatoide también se llega a normalizar. Entonces también sigue este patrón, pero cada paciente, como comenté en la otra pregunta, es distinto. En algunos sí nos sirve para seguir a los pacientes, en algunos no. Bueno, nos hemos excedido un poquitito de tiempo, esto tiene que ver con lo interesante de la charla, el amplio contenido que tiene y lo novedoso de esta patología. Quedaron muchas preguntas pendientes, pero no se preocupen que se las vamos a remitir al doctor para que se las pueda enviar por correo, las respuestas o el material de apoyo para poder contestar a estas preguntas muy interesantes que quedan pendientes por falta de tiempo. Les agradezco enormemente, por un lado, al doctor Eduardo Martín Nares, que nos haya compartido esta excelente charla, muy interesante, y a todos ustedes que asistieron y
y siguen conectados a pesar de que nos pasamos un poquito del tiempo. Les agradezco muchísimo el interés. Como les dije, van a recibir la presentación y cualquier trabajo que el doctor haya presentado y que tengan interés también de recibir, no tienen más que pedirnos a Elisa o a mí. Les agradezco enormemente y bueno, estén atentos que pronto tendremos otra sesión más con alguna charla interesante para compartir con todos ustedes. Les agradezco nuevamente y bueno, estamos conectados un poco más cerca a pesar de las distancias. Estas herramientas la verdad que nos ayudan a cumplir el objetivo. Un fuerte abrazo a todos y que tengan muy buenas tardes. Cuídense.